Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña Francisco Torrealba. Él es el jefe del Comando de Campaña de los Trabajadores y además presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. No, nada, gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Se produjo ayer el anuncio de la fecha para las elecciones presidenciales. La oposición afirma que no hay garantías de que sean unos comicios justos. ¿Da tiempo de celebrar unas elecciones y sobre todo de hacer una campaña en apenas 17 días? Bueno, en realidad esta campaña tiene bastante tiempo, ¿no? No olvides que los venezolanos y las venezolanas tenemos muy claro que la oposición ha venido desde hace más de 2 años pidiendo adelanto de elecciones. Lo que ocurre es que hay grandes incoherencias en la oposición y eso lo conoce el país y ahora también lo conoce, para vergüenza nuestra, el resto del planeta Tierra. Lo digo para vergüenza nuestra porque merecemos tener una oposición más seria. Lamentablemente no la tenemos. Es una oposición que ha sido prácticamente complacida en todas sus peticiones. Así lo ha dicho, por lo menos con claridad, la gente que ha estado en la mediación del diálogo. Es muy lamentable que haya tanta falta de seriedad y que después de que el presidente y la delegación que nombró el gobierno venezolano haya accedido a las peticiones y planteamientos que ellos formularon, terminen retirándose sin ninguna razón, sin ninguna excusa, ¿no? Recibiendo simplemente una llamada y comportándose como subordinados no de los venezolanos y unas venezolanas, sino de quienes desde el exterior les dan instrucciones y órdenes directas. Eso es una vergüenza nacional lo que ha hecho la oposición en nuestro caso y bueno, ya veremos qué ocurre. Nosotros estamos ya montados en el proceso electoral, el pueblo venezolano no va a dejar que le conculquen sus derechos, nosotros vamos a reafirmar nuestra convicción democrática y de defensores de la Constitución y vamos a participar en la fecha que está establecida. Ojalá no siga cometiendo tantas torpezas como ha cometido hasta ahora la oposición y resuelva presentar opciones a la candidatura presidencial. Aunque no tengan proyecto de país, ojalá por lo menos puedan presentar un candidato o una candidata para que en todo caso aseguren el ejercicio de su derecho a seguir participando. 22 de abril. Quedaría menos de mes y medio para celebrar esas elecciones. El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, salvó su voto en el directorio de ayer por considerar que a menos tiempo, menos garantías. ¿Qué piensa usted? Bueno, pienso que el rector Rondón omite de forma deliberada las palabras que ha dicho el presidente Maduro, las palabras que ha dicho el de la mediación, por ejemplo, el expresidente Rodríguez Zapatero. Y esas palabras son muy claras, existen todas las garantías, están aseguradas todas las posibilidades de que habrá un proceso absolutamente transparente, con toda la observación que pidió en la misma delegación de la oposición venezolana en la mesa de diálogo. Todo se le concedió, se le dio autorización para que trajeran todos sus observadores, las Naciones Unidas, quien quisieran. Nosotros no le tenemos miedo a la consulta popular y ellos sí parecieran tener claro que no les conviene ir a una elección porque simplemente no van a resultar con el favor de las mayorías de los venezolanos y venezolanas. Así que el rector Rondón, además, todo el mundo sabe la posición en la que juega. El rector Rondón simplemente es un actor político de la derecha venezolana metido en el poder electoral. Yo no sé de qué garantías habla porque son las mismas que, por ejemplo, aseguraron el control de la mayoría de la Asamblea Nacional por parte de la oposición venezolana. Son las mismas que han servido para ser garantes de todos los últimos procesos que se han realizado. Las mismas que nos valen a nosotros para tener el reconocimiento del mundo en torno a que tenemos uno de los mejores sistemas electorales, técnicamente probado, auditado de todas las formas posibles. Entonces, el rector Rondón simplemente sirve de vocero de la derecha venezolana que, bueno, sabe el doctor Rondón que el rector Rondón sabe que necesita ayuda la derecha porque el papel de ridículo que ha hecho simplemente lo deja muy mal parado a la oposición venezolana frente al mundo, ya no solo frente a los venezolanos que lo tenemos muy claro, son poco serios, son gente con la cual simplemente cuesta mucho dialogar. Si no fuera por la perseverancia extrema que ha tenido el presidente Maduro, que es ahora el campeón del diálogo, para lograr la paz en la que merecemos vivir todos los venezolanos y venezolanas, bueno, la oposición ni siquiera habría llegado a República Dominicana. Ahora llegó, puso la torta y ahora se está levantando, bueno, sin pena ni gloria, o con más pena que gloria, diría yo, porque simplemente no tenían ninguna justificación para no suscribir este acuerdo. Y si así fuera, si habrían tenido alguna justificación, estoy seguro que no habrían generado la molestia del presidente de República Dominicana. Alguien de la oposición, por favor, que tenga la dignidad de pedirle disculpas al presidente Danilo Medina. Alguien, por favor, que tenga la dignidad en la oposición venezolana de decirle a Rodríguez Zapatero, sentimos mucho nuestra falta de seriedad y para el próximo diálogo, cuando nos volvamos a sentar, trataremos de ser un poco más serios y coherentes y firmaremos lo que pidamos, porque en este caso se le ha concedido lo que pidió a la oposición venezolana y sin embargo no ha suscrito el acuerdo. Una actuación absolutamente incoherente, poco seria y que tiene que llenar de vergüenza a los pocos seguidores que seguramente tengan
en este momento los de la derecha venezolana. En el caso de que la oposición decidiera no participar en las elecciones presidenciales y el único candidato sea el presidente Nicolás Maduro, ¿cómo sería eso que han dicho desde el oficialismo de ir a las elecciones con oposición o sin ella? Bueno, yo lo que he dicho y es lo que decimos nosotros de nuestra parte es que nosotros no vamos a aceptar que nadie nos limite en el ejercicio de nuestro derecho. Hay elecciones en el año 2018 y las va a haber con oposición o sin oposición. Ellos que tomen su decisión, ya ustedes saben y el país también sabe lo que ha ocurrido aquí cada vez que la oposición se retira. Bueno, simplemente se hacen las elecciones y los venezolanos escogen entre las opciones que puedan presentarse. En este caso, para nosotros representa un reto particular, porque si la oposición decidiera no ir, sabiéndose cómo está, derrotada de antemano, entonces nosotros tendríamos que ir a legitimar con la presencia de millones de venezolanos y venezolanas en las mesas de votación la reelección del compatriota bolivariano, trabajador presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Esa es la tarea que tenemos. Ahora, nosotros no estamos esperando que ellos se decidan, ya nosotros decidimos. Decidimos porque por el compañero que es igual a nosotros, el trabajador, el dirigente sindical, la persona sencilla, el hombre de barrio amoroso, que es el compañero Nicolás Maduro y que ha protegido además durante todo este tiempo de terrible crisis que nos han inducido ellos, los que han ido a pedir sanciones, ha protegido al pueblo venezolano y lo va a seguir protegiendo con la dignidad de ser un pueblo soberano, no de estar arrodillados ni arrastrados ni seguir las instrucciones de ninguna potencia en el planeta Tierra. El presidente Maduro ha seguido al pie de la letra la orientación que le dio el presidente Chávez, que en paz descanse, que es seguir defendiendo los intereses del pueblo, con el pueblo, al lado del pueblo, gobernar para el pueblo, no para élites, no para el Fondo Monetario Internacional, no para el Banco Mundial, sino para el pueblo venezolano. Vamos a hablar de Somos Venezuela, varias inquietudes. Se llama movimiento, sin embargo sus estatutos fueron llevados ayer al CNE y va a aparecer en la boleta con una tarjeta como un partido político. Si el argumento para anular la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática fue la doble militancia, ¿aplicaría lo mismo para Somos Venezuela? ¿Cómo se va a garantizar que personas que pertenezcan al Partido Socialista Unido de Venezuela no pertenezcan al mismo tiempo al movimiento Somos Venezuela? Y otra cosa, ¿desterraría la idea original del expresidente Chávez del partido único? Mira, bueno, déjame decirte que nosotros celebramos y le damos la bienvenida al partido Somos Venezuela. Esa es una expresión más que ha surgido del calor de la democracia venezolana y nosotros tenemos que reconocerla, la saludamos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, mantendrá en sus filas a los militantes que allí decidan permanecer. Los que de alguna manera u otra, por alguna razón u otra, vayan a militar a Somos Venezuela no tendrán la doble militancia. O están en Somos Venezuela o están en el Partido Socialista Unido de Venezuela. De cualquier manera, Somos Venezuela tiene la idea, es lo que hemos escuchado de nuestra compatriota bolivariana y colega constituyente, presidenta de la soberana, magna y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, es que este partido orienta su atracción política, digamos, hacia los sectores que de alguna manera pudieran tener algún tipo de cuestionamiento hacia la revolución, pero que en todo caso están absolutamente reñidos y divorciados de la postura belicista, de la postura fratricida que plantea la derecha venezolana. Entonces, esos que no tienen expresión en la política, producto de que la derecha venezolana ha incurrido en sucesivas y reiteradas torpezas, a que ha cometido unos y otros errores, bueno, van a tener espacio para estar ahí en Somos Venezuela. Y nosotros le damos la bienvenida al ruedo político desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde por lo menos yo voy a seguir militando y estoy seguro que la mayoría de nuestros militantes vamos a seguir allí en nuestro partido, donde se debate internamente y donde se siguen los principios y lineamientos del comandante Chávez. No existe hasta ahora, ustedes saben, una gran alianza en el polo patriótico. Hay partidos que respaldan, ya han dicho que respaldan la reelección del compañero presidente Nicolás Maduro Moros, y con ellos hemos convivido y conviviremos, así como han permanecido esta convivencia con PCB, con PPT, con Podemos, con UPB, etcétera. También ahora lo haremos con el partido Somos Venezuela. Lo que ocurrió ayer en República Dominicana, el presidente Danilo Medina decía que el diálogo entre gobierno y oposición venezolana está en un receso indefinido. Había dos acuerdos, uno de la delegación opositora y otro del gobierno nacional. El presidente Maduro ayer firmó públicamente la propuesta de acuerdo del gobierno nacional. ¿Cómo se puede llamar acuerdo si un acuerdo debería ser producto del consenso entre dos o más partes? Y lo otro, ¿no es contradictorio que el presidente haya dicho que el diálogo entonces queda abierto? Sí, bueno, es que el presidente Maduro es el campeón de la paz y es el campeón del diálogo. Y él lo ha dicho una y otra vez, él va a insistir y va a perseverar por la paz de Venezuela, en que la oposición empiece a demostrar algún criterio racional del cual ha adolecido hasta ahora. Desgraciadamente la oposición ha adolecido de criterios racionales y por esa razón todas las contradicciones. Y lo que ocurrió ayer fue una mamarrachada, o sea, es una estupidez, diría yo, que Julio Borges salga a decir aquí está el acuerdo, un acuerdo que nunca fue discutido, un acuerdo que nunca existió, y salga con una hojita que él inventó
Esa hojita que presentó Julio Borges, eso no existió nunca en la mesa de discusión y de debate. Lo que existió en la mesa de discusión y de debate fue lo que se firmó, lo que hizo referencia el presidente Zapatero, lo que hizo referencia el presidente Danilo Medina. Lo que sacó Julio Borges fue una forma de tratar de tapar su torpeza y su falta de seriedad, la de él y la del resto de la delegación, porque todo el mundo sabe que lo que él propuso se lo inventó horas después de que recibió la llamada para que no firmara lo que ya se había acordado, por cierto. Entonces, hay un solo acuerdo que, por cierto, no es el que planteó el gobierno, es el acuerdo que se creó en el debate de 2 años, pobre Zapatero. No digo yo pobre Zapatero porque por culpa de la falta de seriedad de la derecha venezolana ha dedicado 2 años de su vida a tratar de ayudarnos a construir una salida políticamente correcta y que garantice la paz y la estabilidad institucional de Venezuela, y sin embargo la derecha venezolana bochornosamente sale a burlarse diciendo que aparece con una hojita que se inventó una noche anterior después que recibió la llamada para no firmar el acuerdo que tuvo 2 años construyéndose, que no es el acuerdo del gobierno, es el acuerdo donde el gobierno más bien acepta el conjunto de requerimientos que hizo la oposición venezolana y da todas las garantías electorales y permite todo tipo de observación y asegura una fecha con suficiente antelación, más allá de que siempre pidieron adelanto de elecciones o piensan que se nos olvidó. Saldrá ahora Julio Borges diciendo, no, nunca le pedimos al presidente Maduro que adelantara las elecciones. Eso no se lo va a creer absolutamente nadie, como nadie le cree que haya salido con un papelito inventado por él, con unos términos que nadie discutió y que nadie conocía, ni Danilo Medina, ni los cancilleres, ni el expresidente Rodríguez Zapatero, y ahora vaya a decir, el gobierno no quiso firmar este acuerdo. No, es que ese acuerdo no existe. El acuerdo que estaba sobre la mesa es al que hizo referencia el expresidente Rodríguez Zapatero, es al que hizo referencia el presidente Danilo Medina, o es que también piensan hacer quedar en ridículo al presidente de la República Dominicana y al expresidente Rodríguez Zapatero y a los cancilleres. Eso no se lo cree nadie. Es falta de seriedad y es evidente que tienen que rectificar en su conducta. Uno se lo dice incluso, yo no tengo ninguna razón para aconsejar a la oposición, pero en la medida en que sigan siendo poco serios con el pueblo venezolano, con el mundo que los está viendo, es decir, que los está observando permanentemente, van a seguir perdiendo prestigio si es que todavía les queda algo de prestigio en el país. Parte de la comunidad internacional cuestiona la convocatoria de elecciones tal como está hecha por considerar que no ofrece garantías de que sea una competencia justa y equitativa. El gobierno siempre ha dicho que pide que cesen las sanciones contra funcionarios venezolanos. Hoy mismo la Eurocámara va a discutir si amplía esas sanciones directamente al presidente Maduro y a sus más cercanos colaboradores. Este juego de ante sanciones, elecciones, como decía Diosdado Cabello, ¿qué representa? ¿Hay un riesgo de aislamiento internacional de Venezuela? No, bueno, yo pienso lo que piensa la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Nosotros no estamos solos en el planeta Tierra. Nosotros tenemos aliados y tenemos amigos. Y tampoco olvidamos quién fue el que fue a pedir las sanciones. ¿Quiénes fueron a pedir las sanciones a Estados Unidos? ¿Y qué hizo Estados Unidos? Las aplicó. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las sanciones que ha pedido la derecha apátrida? Las consecuencias son que usted no pueda conseguir con la misma facilidad que siempre ha conseguido los bienes de consumo masivo y de primera necesidad. ¿A quién le responde la derecha cuando, por ejemplo, usted no consigue un medicamento a pesar de que el Ejecutivo Nacional dispone de los recursos y los quiere comprar para sanar las dolencias o las enfermedades de los venezolanos y venezolanas que la padezcan? Entonces, nosotros no perdemos de vista, y por eso nuestra gran conciencia política, y por eso aunque tratan de golpearnos por el estómago, porque no pudieron vulnerar nuestra conciencia, vamos a seguir adelante venciendo en cualquier tipo de retos que se nos presente, como pueblo unido, como pueblo que está decidido a ser libre y a no retroceder al pasado. Nosotros, por nuestra parte, yo quiero decirte que no perdemos de vista que ellos, los que pidieron las sanciones, apostando a que se generara una crisis que luego se convirtiera en rechazo al gobierno nacional, se quedaron con los crespos hechos. No lograron vulnerar la claridad política y la madurez que ha demostrado el pueblo venezolano en todos los últimos procesos electorales. Y en este caso vamos a ir a elecciones porque no conocemos otra manera de resolver nuestras cosas. En civilización, en democracia, en régimen constitucional como lo que tenemos en Venezuela, las diferencias políticas que podamos tener se dirimen contándonos. Y el que no quiere ir a elecciones es porque se sabe perdedor, porque se sabe que no tiene votos para alcanzar una victoria. ¿Y por qué no tienen votos para alcanzar una victoria? Bueno, porque han sido sucesiva y reiteradamente torpes, han sido sucesivos y reiteradamente los que apostaron a la violencia que sus mismos seguidores terminó rechazando, porque nadie en su sano juicio puede entender o aceptar o tolerar que le prendan en una persona, a un ser humano vivo, que vayan a quemar un preescolar con niños y maestros adentro, que destruyan propiedad pública y privada, panadería, autobuses de transporte público que al final nos sirven a todos. De eso fuimos víctimas en el metro de Caracas, por cierto. Entonces, son sus torpezas las que los han llevado a la situación en la que se encuentran. Y hoy nosotros tenemos un plan de la patria 2019-2025. ¿Ellos qué tienen? No tienen nada. Tienen la misma desfachatez con la que se han retirado de una mesa que ha costado mucho tiempo, que ha costado gran esfuerzo y para la cual el presidente Maduro ha dicho está dispuesto incluso
a pesar de su falta de seriedad, incluso a pesar de su desfachatez, a seguir dialogando con la oposición venezolana. Nosotros mismos deseamos que algún día, más temprano que tarde, la oposición venezolana se reencuentre consigo misma y que se siente con seriedad a poner por delante los intereses del país, porque ¿qué es lo que se planteaba en el acuerdo? Entre otras cosas, que bueno, que dejaran de pedir sanciones, porque las sanciones no recaen sobre una persona en particular, en este caso no recaen sobre el presidente Maduro o quienes seguimos sus políticas y lo respaldamos, recaen sobre todo el pueblo venezolano. Entonces, cuando Borges va a pedir sanciones a Estados Unidos y que nos congelen las cuentas, Borges sabe que cuando nos congelen las cuentas es que no vamos a poder comprar los medicamentos, cuando nos congelen las cuentas es que no vamos a poder comprar los alimentos que aquí no se producen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una medida, digamos, que tiene que ser en todo caso repudiada por los venezolanos y venezolanas. Gústele o no la revolución bolivariana, nadie en su sano juicio puede aceptar ni entender ni permitir que se bloquee nuestro país. Nuestra nación es digna, es soberana y tiene derecho a hacerlo, y nadie puede estar por encima de este principio. Nos queda muy poquitico tiempo. Como jefe del comando de campaña de la clase obrera, ¿qué razones habría para reelegir al presidente Maduro? Bueno, la primera de ellas es que uno de nosotros, el presidente Maduro, es un trabajador. Nosotros lo conocemos desde su tiempo de dirigente sindical en el Metro de Caracas y luego todo lo que ha sido su proceso de formación política. Además, es una orientación clara que nos dejó el comandante Chávez, que no se equivocó, nos dejó al mejor hombre para estas condiciones difíciles en las que nos encontramos. El presidente Maduro además garantiza la posibilidad de que en medio de la guerra económica se siga protegiendo el poder adquisitivo del salario, se siga protegiendo la calidad del empleo. Nosotros lo vamos a compensar con el amor que le ha dado a su país en el servicio de la protección que ha ejercido durante este tiempo difícil, lo vamos a compensar votando por él. Por eso estamos desplegados en todo el territorio nacional y vamos a constituir en principio como meta inicial unos 100.000 comandos de base. En cualquier lugar donde haya una entidad de trabajo, allí la clase obrera venezolana va a constituir el comando de reelección del presidente Maduro para el día de las elecciones salir a votar masivamente por el compañero obrero, el trabajador, el hermano, el hombre pueblo que es el presidente Nicolás Maduro Moros. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Despedimos entrevista a Venevisión con Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente y jefe del Comando de Campaña de los Trabajadores. Amigos, así llegamos al final de esta entrevista a Venevisión. Quédese allí, al regreso, estrenos y estrellas en la emisión matutina. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Osmel Sousa y su retiro de la presidencia de la organización Miss Venezuela luego de 40 años de cosechar éxitos. Este martes, Osmel Sousa sorprendió al país con el anuncio de su retiro de la presidencia de la organización Miss Venezuela. A través de su cuenta en Instagram, el zar expresó que luego de hacer realidad muchos sueños y conseguir muchos triunfos para Venezuela, decidió retirarse por la puerta grande, después de trabajar casi 4 décadas de la mano de la organización Cisneros. Aunque no explicó los motivos de su decisión, Osmel manifestó que continuará trabajando en beneficio del país y agradeció por tantas alegrías, asegurando además que seguiremos viéndolo. Entre los logros del zar de la belleza está el conseguir el único back-to-back en la historia del Miss Universo, cuando Estefanía Fernández se convirtió en la sucesora de Dayana Mendoza, hazaña que le valió el reconocimiento de ser registrado en el libro de los récords Guinness. La organización Miss Venezuela agradeció a Osmel Sousa su compromiso con el certamen durante 40 años de trayectoria. A través de un comunicado, la organización Miss Venezuela expresó su agradecimiento al zar de la belleza por hacer del certamen el mejor concurso de belleza del país y del mundo. Aseguran que aunque Osmel ha sido un protagonista clave para consolidar el éxito internacional del Miss Venezuela, seguirán comprometidos en hacer brillar a la mujer venezolana dentro y fuera de nuestras fronteras. En la misiva indicaron que tanto ellos como la organización Cisneros le desean la mejor de las suertes y mucho éxito en su nueva etapa profesional. Y Kerly Ruiz también anunció su renuncia de Venevisión para trabajar en Estados Unidos. La animadora ya radicada en Miami informó que dejará la conducción del programa Portadas para trabajar en un canal digital latino en Estados Unidos. Kerly reconoció que aunque la propuesta fue repentina, dijo que siempre soñó con la internacionalización. Agradeció a quienes estuvieron con ella durante su estadía en nuestro canal y a sus seguidores por apoyarla durante toda su carrera. Aseguró que sin importar el lugar donde esté, siempre llevará el nombre de Venezuela muy en alto. Seguimos con el sensible fallecimiento de la cantante lírica venezolana Fedora Alemán. La cantante falleció a sus 105 años por causas naturales.
El hijo del artista lamentó su pérdida y reconoció que su madre decidió cantar toda su vida para dar felicidad a quienes la rodearon. Nacida el 11 de octubre de 1912, Fedora Alemán debutó en 1936 en el Teatro Municipal de Caracas y desde entonces conquistó los escenarios del mundo. Aunque se retiró en 1989, fundó el taller de técnica vocal Fedora Alemán en Caracas en 1990, para estimular la participación de jóvenes atraídos por el canto lírico. Fedora Alemán es considerada una de las voces más importantes de la música académica venezolana y es una de las artistas más longevas del país. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Así será, Carieli, muchísimas gracias. Amigos, así llegamos al final de la emisión matutina del día de hoy. Pero continúa la información con la segunda media hora de Primer Contacto. Allí están listos en su set saludando a Ángel López y Elizabeth Márquez. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana.